Bueno, vamos con el siguiente tema respecto de historia universal. Bien, aquí vamos a marcar algunos periodos importantes, así. Luego vamos a marcar aquí, porque es importante. Ok, bueno. Venimos de este periodo, que es la Edad Antigua. Esta Edad Antigua termina en el 473 después de Cristo. Esto es con la caída del Imperio Romano de Oriente. Ok, la caída ¿no es cierto? Espérenme, de Occidente. Ahí está, de Occidente. La caída de Roma o lo que se conoce como el ocaso de Roma. Aquí vamos a tener esto como el ocaso de Roma. Voy a poner así para que quepa mejor. Aquí. Ahí está, el ocaso de Roma. Y vamos a tener lo que se conoce como la Edad Media. Ok. De hecho vimos la Edad Antigua, ¿verdad? Entonces vamos a ver precisamente la Edad Media. Ok. Vamos a trabajar con esto de la Edad Media. Vamos a ponerlo aquí así. Bueno, la Edad Media tiene varios periodos o va a tener varios momentos, pero tenemos de primera instancia la Alta Edad Media, y la Baja Edad Media. ¿Ok? Bueno, es un periodo muy grande. Es un periodo que va a durar hasta el 1453. ¿Sí? Voy a poner aquí dos fechas y las voy a explicar brevemente. 1453 es el fin de la Guerra de 100 años, periodo importante para Europa, y 1492 porque es el encuentro con América. Es importante dejar de decir descubrimiento, de hecho ya no se acepta la idea del descubrimiento, solo es el encuentro de América, es decir, la llegada de Cristóbal Colón, ¿sí? Simple y sencillamente, la llegada de Cristóbal Colón, y con esto inauguramos lo que conocemos como la Edad Moderna, que es a la que queremos llegar. Bueno, esto también se establece en ese periodo como la caída del Imperio Romano, sí, de Oriente, es decir, Constantinopla, en la toma de Constantinopla por parte de los turcos, me parece. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que más o menos recordamos de la Edad Antigua? ¿Sí? Bueno, el establecimiento de las civilizaciones. De estas civilizaciones, recordamos que tenemos básicamente dos civilizaciones aquí. Las civilizaciones antiguas y las civilizaciones clásicas. Entonces aquí tenemos a las civilizaciones antiguas. Esas civilizaciones antiguas son Mesopotamia o las mesopotámicas, ¿sí? Tenemos la China, India y Egipto. Egipto tiene una parte importante, ahorita lo vamos a retomar. Y las civilizaciones clásicas. Las civilizaciones clásicas, vamos a tener a Grecia, que es importante, vamos a tener a Roma, lo que es el Imperio Romano, ¿sí? Dentro del Imperio Romano
Bueno, recordemos que vamos a tener los dos imperios, lo que es el Imperio Romano de Oriente, lo voy a poner así, Imperio Romano de Occidente. Recuerden que uno es Roma, tal cual, o se establece en Roma. Bien, bueno, este es en Constantinopla, ¿ok? Y el otro es el que se establece precisamente en Roma, ¿ok? Bueno, Constantinopla toma la capital de Bizancio y de ahí que surge el Imperio Bizantino. Ahí vamos a tener. Ahora, ¿por qué es importante Egipto? Bueno, Egipto porque en Egipto es donde que se va a presentar el Éxodo, ya lo hemos mencionado en el video pasado, ¿sí? El Éxodo es lo que nos va a dar origen al judaísmo. Bueno, no da origen al judaísmo, el Éxodo es la salida del pueblo de Israel, y entonces vamos a tener aquí el judaísmo, ¿sí? Del judaísmo vamos a tener o va a dar origen al cristianismo, que es muy importante, ¿sí? Es una religión pagana y eso es lo que quería poner aquí porque es una religión pagana que va a ser perseguida por Roma. Así vamos a ponerle aquí, perseguida por Roma. ¿Ok? Como religión pagana, en contra obviamente de las creencias de los griegos, digo, de los romanos, ¿ok? Entonces tenemos al cristianismo. Ahora, ¿qué tiene de importancia esto? Muy simple, pero nada sencillo. Bueno, va a surgir el catolicismo. ¿Cómo surge el catolicismo? Bueno, para empezar, Roma se hace cristiana, pero va a ser Constantino el que se convierte, o sea, es un converso. Constantino es un emperador romano, entonces se vuelve converso de lo que es el cristianismo y él va a dar fundamento o va a originar el catolicismo. Con el catolicismo durante la Edad Media, bueno, vamos a tener algunas consecuencias. Una de esas consecuencias es precisamente el surgimiento de la institución que conocemos como la Iglesia Católica, ¿sí? Durante esta época, y más o menos por el año 1300, vamos a tener un cisma. Lo vamos a poner aquí. El gran cisma. Ha habido muchos, pero este es como el más marcado, importante. Es el cisma. Cisma es rompimiento. Eso es lo que quiere decir. Entonces vamos a tener aquí el gran cisma y vamos a tener las iglesias de Oriente y de Occidente. Entonces, la iglesia de Oriente va a ser la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Esto es Occidente. Y por el lado del Oriente vamos a tener la Iglesia Católica Ortodoxa Griega. Esto es en el Oriente, o sea, en Constantinopla o durante el Imperio Bizantino. Ese es el gran cisma, el gran rompimiento. Bueno, vamos a tener aquí el surgimiento del papado o la idea de un papa. Papa es papá, ¿ok? El gran padre de la iglesia o el dirigente principal es dirigente espiritual y también político. ¿Por qué? Porque se van a crear los estados pontificios, el pontificiado, ahí se va a dar. Bueno, vamos a tener también durante el catolicismo lo que se va a conocer como las guerras santas.
Estas guerras santas son del año 1199, si no me equivoco, al el año 1200 y cachito. Son 7 guerras santas que se van a dar durante todo este periodo. Ahora, a partir de Constantinopla, ¿sí? Con el surgimiento de Constantinopla, vamos a tener el Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino se va a presentar ahí. Con la caída de Roma, con el ocaso de Roma, van a surgir los primeros estados europeos. Muy primitivos, pero son los primeros estados europeos. Entonces vamos a tener el ocaso de Roma, surgen los primeros estados europeos, pero del otro lado, ¿sí? Por Constantinopla van a surgir, o sea, se va a conservar lo que es el Imperio Bizantino. Posteriormente a los estados europeos, aquí, y a partir de los estados europeos, vamos a tener el Imperio Carolingio. Más o menos por el año 800 y cachito, el Imperio Carolingio. Esto es de Carlos Magno, que quería restituir el Imperio Romano. Eso es lo que va a dar origen al Imperio Bizantino. Bueno, por el año 1600, a partir del cristianismo, vamos a tener el surgimiento del Islam o islamismo. Eso es por el año 600, y entonces tenemos aquí a Mahoma. Obviamente el dios es Alá, ¿sí? Se va a escribir, van a empezar a surgir los imperios islámicos, que después van a ocupar España, ¿sí? Y una gran parte del norte de África, casi todo el norte de África, una buena parte de Sicilia, Cerdeña, un poco de Italia, la parte baja de Italia. Después van a estar ahí los estados pontificios, ¿sí? Después se va del Imperio Carolingio, vamos a tener el Imperio ¿cómo se llama? Imperio Romano. No, ahorita les digo. Es el Imperio, aquí está. Sacro Imperio Romano Germánico. Después de esto se va a dar el Sacro Imperio Romano Germánico. Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Ok? 1300, 1400 más o menos. Ahí lo vamos a tener. Las guerras santas van a ser la guerra entre católicos e islámicos, ¿sí? Vienen las invasiones islámicas, este periodo carolingio, ¿sí? Vamos a tener durante todos estos periodos, ya lo que es dentro de la Baja Edad Media, vamos a empezar a la formación del feudalismo, ¿sí? Y a partir del feudalismo van a empezar a surgir los burgos. Y con los burgos, obviamente, los burgueses. Bien, ¿por qué es importante esto? Porque van a ser precisamente los burgos y los burgueses los que van a dar origen a las ciudades
europeas. Las ciudades europeas ya grandes, ¿sí? Y estas ciudades europeas van a ser muy importantes para el comercio. Los burgueses son los primeros comerciantes y es donde vamos a empezar a tener el origen de el dinero. Aquí va a empezar a surgir el asunto del dinero. Y bueno, viene la Edad Moderna y estamos hablando de 3 periodos durante la Edad Moderna. El Renacimiento, que va a ser los siglos 14 y siglos 15, lo que se conoce como el 400, el 500, en el 1300 al 1400, digo 1400 al 1500, entonces aquí es siglo XV y siglo XVI, para corregir. ¿Ok? Ahora, ¿qué importancia tiene el Renacimiento? Bueno, que se va a retomar la idea de la cultura grecolatina. Y esto es lo que marca el periodo de en medio, por eso se llama la Edad Media, porque es el periodo que está entre la civilización clásica y el renacimiento de la civilización clásica. ¿Ok? Durante toda la Edad Media vamos a tener una especie como de teocentrismo. Entonces aquí durante todo el periodo del catolicismo vamos a tener un teocentrismo, es decir, Dios es el centro de todo y el motivo de todo, ¿sí? De las guerras santas, la Inquisición, todo lo importante, el teocentrismo. Y durante el Renacimiento va a surgir lo que es el antropocentrismo. No hay una pérdida de Dios, solo que ahora el hombre es el importante. Entonces va a surgir ahí el antropocentrismo. Se recupera la cultura grecolatina, el arte se vuelve grecolatino, ¿sí? Y la Iglesia Católica va a sufrir otro cisma, es decir, otro rompimiento. Entonces vamos a tener aquí la Iglesia y entonces más o menos por aquí, por este periodo, vamos a tener la Reforma protestante. Y eso es con Martín Lutero, los luteranos, y Calvino, los calvinistas. Se va a dar más o menos por este periodo. Déjenme mover un poquito más para acá. Ahí está. ¿Ok? Entonces vamos a tener ahí la Reforma protestante, ¿sí? Y posteriormente, durante la Edad Moderna, vamos a tener el barroco. El barroco es un movimiento cultural, pero estamos hablando del siglo XVII, en el barroco, es el conocido siglo de oro, ¿sí? El barroco. Este es un movimiento cultural, artístico, político. Vamos a verlo así como movimiento, ¿sí? Cultural. Y aquí se va a presentar la contrarreforma, ¿sí? La respuesta de la Iglesia Católica ante el protestantismo, ¿sí? Y vamos a tener ahí la contrarreforma. Y ese movimiento cultural precisamente es lo que se va a presentar en el barroco. Y por último, vamos a tener la ilustración.
el periodo de la Ilustración. Esto ya es el siglo XVIII. Siglo XVIII, lo que conocemos como el siglo de las luces. En este siglo XVIII o siglo de las luces, bueno, vamos a tener diferentes acontecimientos. Para empezar, ¿sí? La razón es lo que predomina en el siglo de las luces. La razón. Por eso la idea de la Ilustración, ¿ok? Es un liberarse de muchos acontecimientos de carácter político, ¿sí? Dados por la monarquía. Entonces vamos a tener aquí la revolución industrial, que es muy importante. Revolución industrial, vamos a tener el ciclopedismo, que ya lo platicaremos un poquito más detalle. Aquí va a surgir el enciclopedismo, ¿sí? Y el capitalismo, o los primeros rasgos de lo que es el capitalismo. Ahora, ¿qué es lo que se va a presentar durante la Edad Media? Bueno, tenemos un teocentrismo, son los primeros estados europeos, se empiezan a conformar las primeras monarquías y lo que vamos a tener aquí es la monarquía absolutista. Son varios representantes de esa monarquía absolutista. Esto es donde el rey era el que tenía la ley, era el que gobernaba por completo, ¿sí? A partir de la Ilustración va a surgir el despotismo ilustrado, ¿sí? Que precisamente va a tomar las ideas de la Ilustración, ¿sí? Y después va a dar origen a una serie de conflictos a partir del despotismo ilustrado, ¿sí? La monarquía absoluta, a algunos, el rey, por ejemplo, el rey Sol, ¿sí? Que es uno de los más representativos, francés, etcétera, etcétera. Bueno, y observen la fecha, 1492, ¿sí? La llegada a América, hasta el siglo XVIII. Estamos hablando de 1500, lo vamos a poner aquí abajo, ¿sí? 1492, más o menos por aquí. Vamos a marcarlo aquí un poquito, ¿sí? Para que entendamos mejor algunas circunstancias. Entonces tenemos 1492, ¿ok? Esto es la llegada a América, llegada de Cristóbal Colón a América, ¿sí? Hay muchas controversias entre que si supo que llegó a América o no lo supo. Eso se lo dejamos a los historiadores, que ellos lo discutan, ¿sí? Como quieran, pero es la llegada a América, 1492. ¿Ok? Después vamos a tener un periodo que va a ser 1521. 1521 es importante porque se da el periodo de la conquista. ¿Sí? Recordemos que se marcan dos aspectos de la conquista. Por una parte tenemos la conquista armada o militar y por otra la conquista cultural. Entonces, la conquista militar es perfectamente entendida con Hernán Cortés, ¿sí? Y por otra parte tenemos la conquista cultural, que para algunos historiadores se hubiera dado independientemente de Hernán Cortés. O sea, tarde o temprano se hubiera dado la conquista cultural, no había ningún problema en ello, y entonces vamos a tener aquí lo que es Nueva España.
Marco Nueva España porque estamos en México, pero sería la conquista de todos los pueblos de América, o sea, la formación de los estados españoles, ¿sí?, en toda América. Entonces, aquí vamos a tener ese periodo de la Nueva España y que termina, la voy a marcar aquí como 1821, ¿sí?, por influencia de todos estos acontecimientos, la Ilustración, etcétera, etcétera, con la independencia de México. Esto es de 1810 a 1821, ¿sí?, que después se va a dar el Tratado de la Firma de Córdoba, y el primer plan que se presenta, 1821, ¿sí? Entonces, aquí vamos a tener todos estos periodos. Y observen, el Renacimiento es siglo XV y siglo XVI. Ese Renacimiento se dio principalmente en Italia. A nosotros, pues, no nos va a afectar esto. Esto va a ser en Italia, principalmente en Florencia, ¿sí?, entre muchas otras condiciones que se van a presentar durante ese periodo, durante ese tiempo, ¿sí? No nos llega a nosotros. ¿Qué nos llega? ¿Sí? Siglo XVII, 1600, observen, 1570 más o menos empieza a conformar la Nueva España, 1600 están bien establecidos, entonces nos llega el barroco, por eso nuestras iglesias, nuestra música, nuestra pintura de esa época es totalmente barroca. Todo es barroco, todo es ese movimiento de contrarreforma, precisamente es el intento que tiene la Iglesia Católica de permanecer con su hegemonía que tuvo durante muchísimo tiempo. Aquí estamos hablando de 1000 años de Edad Media, dividida en dos periodos, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media, ¿sí? ¿Cómo identifican? Bueno, la Alta Edad Media son los primeros estados europeos que se están formando, ¿sí? Es la formación del Imperio Bizantino, lo que es en Constantinopla, ¿sí? En la capital es Bizancio, la creación de Constantinopla, la fundación, ¿sí? El Islam, las invasiones islámicas, ¿sí? El intento de Carlomagno de volver a formar el Imperio Romano, o a la idea del Imperio Romano, que es el Imperio Carolingio, después el Sacro Imperio Romano Germánico, también ese intento de darle continuidad, pero no se logra, se forman los estados europeos, la monarquía absolutista se empieza a dar, esas ideas monárquicas. Recuerden que quienes están dominando son el clero, la nobleza y la monarquía, son los que dominan, pero empieza a surgir lo que se llama el tercer estado, ¿sí? El primer estado es la nobleza y la monarquía. El segundo estado es el clero, y el tercer estado son los ciudadanos. Entre ellos están los burgueses, los comerciantes, los que empiezan a adueñarse del dinero, y son estos precisamente los que empiezan a hacer una serie de movimientos importantes en esa época, y es lo que nos va a dar el paso hacia la Edad Moderna y hacia lo que es la Ilustración y la independencia de todos los estados de América, ¿sí? Incluyendo la Revolución Francesa, la independencia de las 13 colonias, que ya lo platicaremos en su debido momento, ¿ok? Bueno, este es el periodo de la historia que nos va a dar antecedentes hacia la Ilustración y hacia las revoluciones, ¿ok? Entonces vamos a terminar con esta grabación, si no me falta nada en términos generales, ¿sí? Lo platiqué muy general, ¿eh? Pero es impresionante todo lo que sucedió durante estos 1000 años, ¿sí? Y recuerden que la historia es una continuidad, por eso me gusta ponerla así, porque seguimos con la continuidad de la historia. O sea, va a haber un continuo, no es un rompimiento así, no es un fragmentarse, no es una caída de Roma como tal, por eso le llaman ocaso,
El ocaso es que ya no hay un imperio romano, pero sigue habiendo costumbres romanas, sigue habiendo ideas romanas, sigue conservándose esas ideas, ¿sí? Los islámicos se preocupan muchísimo por los escritos de Grecia, ¿sí? Principalmente Aristóteles, Platón, ellos rescatan muchísimo con sus invasiones, muchos libros, muchos manuscritos, y los traducen al árabe. Después, cuando viene la caída de Constantinopla, van a ser precisamente los árabes los que van a llevar a Europa todos esos escritos y se va a recuperar muchísimo de esos escritos, ¿sí? Gracias a los árabes. Y por eso van a surgir Tomás de Aquino, por eso van a surgir Agustín de Hipona y algunos otros que van a retomar todas esas ideas de Roma y de Grecia gracias a la recuperación de esas obras a partir de los islámicos. Obviamente, durante la creación del papado, ¿sí? De los estados pontificios, pues también van a surgir, junto con los feudos, los monasterios. Y los monasterios son, digamos, un antecedente a las bibliotecas y a los centros de investigación, por decirlo así, pero estamos hablando de solamente humanidades. Es donde se empiezan a crear las lenguas, donde hay los traductores y cuestiones así, en los monasterios, ahí donde se van a presentar. Esto incluye a hombres y mujeres, ¿eh? Las mujeres también van a tener acceso al conocimiento a partir de los monasterios. Por eso en la Nueva España vamos a tener una personaje muy importante que va a ser Sor Juana Inés de la Cruz, quien se va a enclaustrar para tener acceso a los libros, a la lectura y al conocimiento. No estaba restringido a las mujeres, estaba limitado bajo ciertas circunstancias o condiciones, pero pues privilegiado para algunos. A partir de la ilustración y con la idea del enciclopedismo, entonces ya el conocimiento se abre a todo mundo, a todos, ¿sí? Pero que fueran hombres, las mujeres todavía no, ¿sí? Las mujeres siguen restringidas aquí totalmente. Bueno, entonces terminamos con esta grabación.